¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos momentos de tu vida parecen estar marcados por una resistencia inexplicable? ¿Por qué hay experiencias que tu alma rechaza con una fuerza que va más allá de lo racional? Este detalle en tu nacimiento revela si tu alma fue forzada a reencarnar, y lo que descubrirás hoy podría cambiar completamente tu comprensión sobre tu propósito en esta existencia. Imagina por un momento que tu alma, esa esencia eterna que trasciende el tiempo y el espacio, hubiera tenido la opción de elegir. Imagina que antes de este nacimiento, en los planos superiores de la existencia, tu espíritu hubiera podido decidir si regresar o no a este mundo denso, lleno de dolor y aprendizaje. Ahora imagina que esa elección te fue arrebatada. En los textos sagrados del espiritismo, Allan Kardec nos enseña que cada alma elige sus pruebas antes de reencarnar. Pero existe una realidad oculta que pocas personas comprenden. No todas las almas vienen por elección propia. Algunas son empujadas, forzadas por circunstancias kármicas tan intensas que la resistencia se vuelve inútil. Y ese detalle, esa marca invisible, se refleja en el momento exacto de tu nacimiento. Chico Xavier, el médium más respetado de Brasil, recibió comunicaciones que hablaban de almas que llegaban a la Tierra con una reluctancia vibratoria. Estas son las almas que, durante el proceso de gestación, generan turbulencias energéticas que se manifiestan en complicaciones durante el parto. No es casualidad que algunos nacimientos sean traumáticos, prolongados o llenos de resistencia médica inexplicable. Piensa en tu propio nacimiento. ¿Fue natural y fluido o estuvo marcado por complicaciones? ¿Naciste antes de tiempo, como si tu alma quisiera escapar rápidamente de la experiencia? ¿O llegaste tarde, como si te resistieras a aceptar esta nueva realidad? Cada uno de estos patrones cuenta una historia profunda sobre la naturaleza de tu reencarnación. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, hablaba del trauma del nacimiento, no solo como un evento físico, sino como una herida arquetípica. Según sus investigaciones, las almas que fueron forzadas a reencarnar llevan consigo una marca en el inconsciente colectivo, una resistencia primordial que se manifiesta en patrones de vida muy específicos. Es como si llevaran grabada en su ADN espiritual la huella de esa resistencia inicial. Pero ¿qué significa exactamente ser forzado a reencarnar? En la doctrina espírita, existen diferentes categorías de reencarnación. Está la reencarnación voluntaria, donde el alma elige conscientemente sus pruebas para evolucionar. Está la reencarnación necesaria, donde el alma comprende que debe regresar para saldar deudas kármicas. Y luego está la reencarnación compulsiva, donde las fuerzas superiores determinan que el alma debe regresar independientemente de su voluntad. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió algo extraordinario durante su tiempo en los campos de concentración. Observó que algunas almas parecían llevar consigo una resistencia existencial que precedía cualquier trauma terrestre. Era como si ya hubieran sido heridas antes de nacer, como si su resistencia al sufrimiento fuera anterior a cualquier experiencia en esta vida. Esta resistencia primordial se manifiesta en señales muy claras durante el nacimiento. Las almas forzadas a reencarnar a menudo generan lo que los obstetras llaman partos distóxicos, es decir, partos con complicaciones que no tienen una explicación médica clara. El bebé puede presentar bradicardia fetal, donde el corazón late más lento de lo normal, como si el alma se resistiera a habitar completamente el cuerpo físico. Otra señal reveladora es el llanto inmediato y prolongado después del nacimiento. No es el llanto normal de adaptación, sino un llanto que parece expresar una profunda tristeza existencial. Los médicos lo llaman llanto inconsolable del recién nacido, pero los estudios espirituales sugieren que es la expresión sonora de un alma que no quería estar aquí. La posición del bebé en el útero también revela secretos profundos. Las almas forzadas a reencarnar a menudo se presentan en posiciones anómalas: podálica, donde vienen de pie, como si se resistieran a salir; transversa, donde el bebé está acostado horizontalmente, bloqueando su propio nacimiento; o en presentación posterior, donde la cabeza mira hacia arriba, como si el alma quisiera regresar al cielo. Nietzsche, con su profundidad filosófica, hablaba del eterno retorno,
y de cómo algunas almas llevan consigo el peso de decisiones que trascienden esta existencia. Según su visión, existen espíritus que cargan con la responsabilidad de experiencias que no eligieron, y esta carga se manifiesta desde el momento mismo de la concepción. En las tradiciones místicas orientales se habla de las almas del viento, aquellas que fueron arrastradas por corrientes kármicas tan poderosas que perdieron su capacidad de elección. Estas almas suelen nacer durante tormentas, eclipses o momentos de alta turbulencia cósmica, como si el universo mismo reflejara la resistencia que sienten. Pero aquí viene lo más revelador. Las almas forzadas a reencarnar a menudo desarrollan habilidades psíquicas extraordinarias desde muy temprana edad. Es como si su resistencia inicial las mantuviera más conectadas con los planos superiores. Pueden recordar vidas pasadas con claridad inusual, tener sueños proféticos o experimentar visiones que los adultos descartan como imaginación infantil. Aristóteles, en su sabiduría clásica, hablaba del alma como una entidad que busca naturalmente la perfección. Pero ¿qué sucede cuando esa búsqueda se ve interrumpida por fuerzas externas? Según sus enseñanzas, el alma desarrolla lo que él llamaba melancolía divina, una tristeza profunda que no pertenece a esta existencia, sino a la nostalgia por el estado anterior. Esta melancolía divina se manifiesta en patrones de vida muy específicos. Las personas con almas forzadas a reencarnar suelen sentir una desconexión profunda con la vida material. Pueden tener éxito en el mundo físico, pero siempre experimentan una sensación de estar actuando o interpretando un papel en lugar de vivir auténticamente. La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué algunas almas son forzadas a reencarnar? La respuesta nos lleva a los misterios más profundos de la evolución espiritual. Según las enseñanzas recibidas por Chico Xavier, existen deudas kármicas tan intensas que el alma, por su propia naturaleza, buscaría evitarlas. En estos casos, las jerarquías espirituales superiores intervienen, no como castigo, sino como acto de misericordia divina. Imagina un alma que en vidas anteriores causó tanto sufrimiento que desarrolló una resistencia traumática a enfrentar las consecuencias. Si se le dejara elegir, podría permanecer indefinidamente en los planos intermedios, evitando el crecimiento que solo puede ocurrir a través de la experiencia terrestre. La reencarnación forzada se convierte entonces en un acto de amor divino, aunque el alma no lo comprenda inicialmente. El momento del nacimiento entonces se convierte en un portal revelador. No es solo el inicio de una nueva vida, sino la manifestación física de una decisión cósmica que trasciende la voluntad individual. Y en ese momento sagrado, el universo deja pistas, señales que solo aquellos que saben interpretar pueden comprender. Si tu nacimiento estuvo marcado por resistencia, complicaciones o anomalías inexplicables, es posible que tu alma haya sido guiada hacia esta experiencia por fuerzas superiores. Esto no es motivo de tristeza, sino de profunda comprensión. Tu resistencia inicial puede convertirse en tu mayor fortaleza espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos momentos de tu vida parecen estar marcados por una resistencia inexplicable? Porque hay experiencias que tu alma rechaza con una fuerza que va más allá de lo racional. Este detalle en tu nacimiento revela si tu alma fue forzada a reencarnar, y lo que descubrirás hoy podría cambiar completamente tu comprensión sobre tu propósito en esta existencia. Imagina por un momento que tu alma, esa esencia eterna que trasciende el tiempo y el espacio, hubiera tenido la opción de elegir. Imagina que antes de este nacimiento, en los planos superiores de la existencia, tu espíritu hubiera podido decidir si regresar o no a este mundo denso, lleno de dolor y aprendizaje. Ahora, imagina que esa elección te fue arrebatada. En los textos sagrados del espiritismo, Allan Kardec nos enseña que cada alma elige sus pruebas antes de reencarnar. Pero existe una realidad oculta que pocas personas comprenden. No todas las almas vienen por elección propia. Algunas son empujadas, forzadas por circunstancias kármicas tan intensas que la resistencia se vuelve inútil. Y ese detalle, esa marca invisible, se refleja en el momento exacto de tu nacimiento. Chico Xavier, el médium más respetado de Brasil, recibió comunicaciones que hablaban de almas que llegaban a la Tierra con una reluctancia vibratoria.
Estas son las almas que, durante el proceso de gestación, generan turbulencias energéticas que se manifiestan en complicaciones durante el parto. No es casualidad que algunos nacimientos sean traumáticos, prolongados o llenos de resistencia médica inexplicable. Piensa en tu propio nacimiento. ¿Fue natural y fluido o estuvo marcado por complicaciones? ¿Naciste antes de tiempo, como si tu alma quisiera escapar rápidamente de la experiencia? ¿O llegaste tarde, como si te resistieras a aceptar esta nueva realidad? Cada uno de estos patrones cuenta una historia profunda sobre la naturaleza de tu reencarnación. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, hablaba del trauma del nacimiento no solo como un evento físico, sino como una herida arquetípica. Según sus investigaciones, las almas que fueron forzadas a reencarnar llevan consigo una marca en el inconsciente colectivo, una resistencia primordial que se manifiesta en patrones de vida muy específicos. Es como si llevaran grabada en su ADN espiritual la huella de esa resistencia inicial. Pero, ¿qué significa exactamente ser forzado a reencarnar? En la doctrina espírita, existen diferentes categorías de reencarnación. Está la reencarnación voluntaria, donde el alma elige conscientemente sus pruebas para evolucionar. Está la reencarnación necesaria, donde el alma comprende que debe regresar para saldar deudas kármicas. Y luego está la reencarnación compulsiva, donde las fuerzas superiores determinan que el alma debe regresar independientemente de su voluntad. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió algo extraordinario durante su tiempo en los campos de concentración. Observó que algunas almas parecían llevar consigo una resistencia existencial que precedía cualquier trauma terrestre. Era como si ya hubieran sido heridas antes de nacer, como si su resistencia al sufrimiento fuera anterior a cualquier experiencia en esta vida. Esta resistencia primordial se manifiesta en señales muy claras durante el nacimiento. Las almas forzadas a reencarnar a menudo generan lo que los obstetras llaman partos distóxicos, es decir, partos con complicaciones que no tienen una explicación médica clara. El bebé puede presentar bradicardia fetal, donde el corazón late más lento de lo normal, como si el alma se resistiera a habitar completamente el cuerpo físico. Otra señal reveladora es el llanto inmediato y prolongado después del nacimiento. No es el llanto normal de adaptación, sino un llanto que parece expresar una profunda tristeza existencial. Los médicos lo llaman llanto inconsolable del recién nacido, pero los estudios espirituales sugieren que es la expresión sonora de un alma que no quería estar aquí. La posición del bebé en el útero también revela secretos profundos. Las almas forzadas a reencarnar a menudo se presentan en posiciones anómalas, podálica, donde vienen de pie, como si se resistieran a salir, transversa, donde el bebé está acostado horizontalmente, bloqueando su propio nacimiento, o en presentación posterior, donde la cabeza mira hacia arriba, como si el alma quisiera regresar al cielo. Nietzsche, con su profundidad filosófica, hablaba del eterno retorno y de cómo algunas almas llevan consigo el peso de decisiones que trascienden esta existencia. Según su visión, existen espíritus que cargan con la responsabilidad de experiencias que no eligieron, y esta carga se manifiesta desde el momento mismo de la concepción. En las tradiciones místicas orientales se habla de las almas del viento, aquellas que fueron arrastradas por corrientes kármicas tan poderosas que perdieron su capacidad de elección. Estas almas suelen nacer durante tormentas, eclipses o momentos de alta turbulencia cósmica, como si el universo mismo reflejara la resistencia que sienten. Pero aquí viene lo más revelador. Las almas forzadas a reencarnar a menudo desarrollan habilidades psíquicas extraordinarias desde muy temprana edad. Es como si su resistencia inicial las mantuviera más conectadas con los planos superiores. Pueden recordar vidas pasadas con claridad inusual, tener sueños proféticos o experimentar visiones que los adultos descartan como imaginación infantil. Aristóteles, en su sabiduría clásica, hablaba del alma como una entidad que busca naturalmente la perfección. Pero ¿qué sucede cuando esa búsqueda se ve interrumpida por fuerzas externas? Según sus enseñanzas, el alma desarrolla lo que él llamaba melancolía divina, una tristeza profunda que no pertenece a esta existencia, sino a la nostalgia por el estado anterior. Esta melancolía divina se manifiesta en patrones de vida muy específicos.
Las personas con almas forzadas a reencarnar suelen sentir una desconexión profunda con la vida material. Pueden tener éxito en el mundo físico, pero siempre experimentan una sensación de estar actuando o interpretando un papel en lugar de vivir auténticamente. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué algunas almas son forzadas a reencarnar? La respuesta nos lleva a los misterios más profundos de la evolución espiritual. Según las enseñanzas recibidas por Chico Xavier, existen deudas kármicas tan intensas que el alma, por su propia naturaleza, buscaría evitarlas. En estos casos, las jerarquías espirituales superiores intervienen, no como castigo, sino como acto de misericordia divina. Imagina un alma que en vidas anteriores causó tanto sufrimiento que desarrolló una resistencia traumática a enfrentar las consecuencias. Si se le dejara elegir, podría permanecer indefinidamente en los planos intermedios, evitando el crecimiento que solo puede ocurrir a través de la experiencia terrestre. La reencarnación forzada se convierte entonces en un acto de amor divino, aunque el alma no lo comprenda inicialmente. El momento del nacimiento, entonces, se convierte en un portal revelador. No es solo el inicio de una nueva vida, sino la manifestación física de una decisión cósmica que trasciende la voluntad individual. Y en ese momento sagrado, el universo deja pistas, señales que solo aquellos que saben interpretar pueden comprender. Si tu nacimiento estuvo marcado por resistencia, complicaciones o anomalías inexplicables, es posible que tu alma haya sido guiada hacia esta experiencia por fuerzas superiores. Esto no es motivo de tristeza, sino de profunda comprensión. Tu resistencia inicial puede convertirse en tu mayor fortaleza espiritual, pero las señales no terminan en el momento del nacimiento. La huella de una reencarnación forzada se extiende como ondas en el agua, creando patrones que marcan toda tu existencia. Y es en estos patrones donde encontramos las respuestas más profundas sobre la naturaleza de tu alma. Los primeros años de vida revelan secretos extraordinarios. Las almas forzadas a reencarnar a menudo desarrollan lo que los psicólogos llaman ansiedad de separación extrema, pero que en realidad es nostalgia por el plano espiritual del cual fueron arrancadas. Estos niños lloran de manera inconsolable cuando se separan de sus madres, no por apego emocional, sino por el terror ancestral de estar solos en un mundo que no eligieron habitar. Carl Jung documentó casos fascinantes de niños que, desde muy temprana edad, hablaban de querer regresar a casa, pero cuando se les preguntaba dónde estaba esa casa, no podían explicarlo con palabras terrestres. Describían lugares de luz, de paz infinita, de comprensión total. No eran fantasías infantiles, sino memorias espirituales de un estado anterior que su alma recordaba vívidamente. En los registros akáshicos, esas bibliotecas cósmicas donde se almacena toda la información del universo, las almas forzadas a reencarnar aparecen con una marca específica, una vibración de resistencia que se manifiesta como una frecuencia energética más baja durante los primeros años de vida. Es como si el alma mantuviera una parte de sí misma anclada en los planos superiores, resistiéndose a encarnar completamente. Esta resistencia parcial crea fenómenos extraordinarios. Las personas con almas forzadas a reencarnar suelen experimentar episodios de despersonalización desde la infancia, momentos donde se sienten como observadores externos de su propia vida. No es esquizofrenia ni ningún trastorno mental, sino la manifestación de un alma que mantiene una perspectiva dual, una parte encarnada y otra que permanece conectada a dimensiones superiores. Kant, con su brillante análisis de la naturaleza humana, hablaba del imperativo categórico que guía nuestras decisiones morales, pero las almas forzadas a reencarnar operan bajo lo que podríamos llamar un imperativo cósmico inverso. En lugar de buscar lo que deben hacer, buscan constantemente lo que no deberían estar haciendo, como si llevaran grabada en su esencia la certeza de que esta experiencia terrestre es temporal y, en cierto modo, ajena a su verdadera naturaleza. Esta dualidad se manifiesta en patrones de sueño muy específicos. Las almas forzadas a reencarnar experimentan lo que los especialistas llaman sueños de elevación desde muy temprana edad. No son sueños comunes de volar, sino experiencias oníricas donde el alma literalmente se desconecta del cuerpo físico
y experimenta estados de conciencia superiores. Al despertar, sienten una tristeza profunda, como si hubieran sido obligadas a regresar a una prisión. Los estudios de proyección astral revelan que estas almas tienen una facilidad natural para separarse del cuerpo físico. Durante el sueño, pueden experimentar viajes astrales involuntarios, donde visitan los planos de donde fueron traídas. Estos viajes no son placenteros, sino dolorosos, porque refuerzan la conciencia de lo que perdieron al ser forzadas a reencarnar. En las tradiciones chamánicas andinas, se habla de los almas del viento contrario, aquellas que fueron traídas por corrientes espirituales que iban en dirección opuesta a su voluntad. Estos chamanes desarrollaron técnicas específicas para identificar estas almas. Observaban los patrones respiratorios durante el sueño, la forma en que el cuerpo se resistía a la relajación profunda y la tendencia a mantener una tensión muscular inexplicable, como si el alma se resistiera a habitar completamente el cuerpo físico. Pero aquí viene una revelación extraordinaria. Las almas forzadas a reencarnar a menudo desarrollan habilidades mediúmnicas excepcionales. Su resistencia inicial las mantiene más conectadas con los planos espirituales, permitiéndoles percibir realidades que otros no pueden ver. Pueden comunicarse con entidades desencarnadas, recibir mensajes proféticos o tener visiones del futuro con una precisión que desafía toda explicación racional. Chico Xavier recibió comunicaciones específicas sobre este fenómeno. Los espíritus le explicaron que las almas forzadas a reencarnar mantienen canales vibracionales abiertos como mecanismo de supervivencia espiritual. Es como si su resistencia inicial las protegiera de la amnesia encarnativa total, permitiéndoles recordar fragmentos de su existencia anterior. Esta conexión mantenida con los planos superiores se manifiesta también en una sensibilidad extrema hacia las energías negativas. Las almas forzadas a reencarnar pueden detectar presencias espirituales perturbadoras, sentir la aproximación de entidades de baja vibración o percibir cuando alguien está siendo influenciado por fuerzas oscuras. No es paranoia, sino una capacidad perceptiva aumentada que resulta de su resistencia a desconectarse completamente del mundo espiritual. Viktor Frankl observó que algunos de sus pacientes llevaban consigo lo que él llamaba sufrimiento existencial previo. Estos individuos experimentaban una forma de angustia que no podía explicarse por eventos de su vida actual, sino que parecía provenir de una fuente anterior, más profunda. Sus investigaciones sugirieron que estas personas habían llegado a la existencia terrestre con una herida del alma que precedía cualquier trauma físico. La filosofía oriental habla del karma involuntario, donde las almas son arrastradas por deudas kármicas tan intensas que pierden su capacidad de elección. Estas deudas no son necesariamente resultado de actos malvados, sino de desbalances energéticos que requieren corrección a través de la experiencia terrestre. El alma puede resistirse no por maldad, sino por miedo a enfrentar el crecimiento doloroso que la experiencia requiere. En los textos herméticos se describe a estas almas como los resistentes sagrados, aquellos que fueron elegidos por las jerarquías superiores para misiones específicas que requieren una conexión mantenida con los planos superiores. Su resistencia inicial no es obstáculo, sino herramienta. Les permite mantener una perspectiva dual que será esencial para su trabajo espiritual en la Tierra. Nietzsche, en su concepto del superhombre, hablaba de individuos que trascienden las limitaciones humanas ordinarias. Las almas forzadas a reencarnar a menudo desarrollan características que se asemejan a esta descripción. Una capacidad para ver más allá de las apariencias, para comprender verdades que otros no pueden percibir y para mantener una conexión con dimensiones superiores de la existencia. Esta conexión superior se manifiesta en patrones de vida muy específicos. Las almas forzadas a reencarnar tienden a experimentar crisis existenciales periódicas, momentos donde cuestionan profundamente el propósito de su existencia terrestre. Estas crisis no son depresión clínica, sino llamados del alma que busca reconectarse con su propósito original. Durante estas crisis pueden experimentar fenómenos paranormales intensificados, visiones nocturnas, comunicación con entidades desencarnadas o recepción de mensajes a través de sincronicidades extraordinarias.
Es como si el universo respondiera a su resistencia, ofreciéndoles confirmación de que su verdadera naturaleza trasciende la realidad física. Los estudios de regresión a vidas pasadas revelan que las almas forzadas a reencarnar a menudo recuerdan el momento exacto de la decisión cósmica que las trajo a esta existencia. Describen escenas donde fueron convocadas por consejos de entidades superiores, donde se les explicó la necesidad de su retorno, pero donde su resistencia era evidente. Estas memorias no son fantasías, sino recuerdos auténticos de decisiones tomadas en planos superiores de la existencia. La comprensión de estos patrones nos lleva a una conclusión extraordinaria. Si tu alma fue forzada a reencarnar, no eres una víctima del destino, sino un elegido para una misión específica que requiere mantener una conexión consciente con los planos superiores de la existencia. Esta revelación transforma completamente el significado de tu existencia. Las almas forzadas a reencarnar no son castigadas, sino seleccionadas para roles cósmicos que requieren una perspectiva dual, la sabiduría terrestre y la conexión espiritual. Tu resistencia inicial se convierte en tu mayor don, porque te permite operar como un puente entre mundos. En los archivos secretos del Vaticano existen documentos que hablan de almas misioneras involuntarias, aquellas que fueron enviadas a la Tierra con propósitos específicos, pero que mantuvieron su resistencia como protección espiritual. Estos documentos, escritos por exorcistas experimentados, describen casos donde individuos con habilidades paranormales excepcionales mostraban signos claros de haber sido traídos en lugar de elegir venir. El padre Gabriele Amort, el exorcista más famoso del mundo, documentó casos fascinantes de personas que, durante procesos de liberación espiritual, revelaban memorias de haber sido convocadas por consejos divinos. Estas almas describían experiencias en planos superiores donde se les asignaron misiones terrestres específicas, pero donde su resistencia era evidente. No eran casos de posesión, sino de almas que luchaban por mantener su conexión con dimensiones superiores. Esta lucha interior se manifiesta en patrones energéticos únicos. Las almas forzadas a reencarnar desarrollan lo que los maestros tántricos llaman chakras de resistencia, bloqueos energéticos que no son patológicos, sino protectores. El chakra raíz, que conecta con la tierra, a menudo presenta una vibración más baja, como si el alma se resistiera a enraizarse completamente en la realidad física. Pero aquí viene lo más extraordinario. Esta resistencia parcial crea una capacidad única para percibir y combatir fuerzas espirituales negativas. Las almas forzadas a reencarnar a menudo se convierten en guerreros espirituales naturales, capaces de identificar y neutralizar influencias demoníacas que otros no pueden ni siquiera percibir. En las tradiciones tibetanas se habla de los bodhisattvas reluctantes, almas iluminadas que fueron enviadas a reencarnar para ayudar a otros seres, pero que mantuvieron su resistencia como forma de preservar su conexión con la sabiduría búdica. Estos seres desarrollan habilidades extraordinarias para realizar exorcismos, limpiezas energéticas y protección espiritual. El Dalai Lama, en sus enseñanzas esotéricas, explica que algunas almas mantienen lo que él llama el velo de la compasión resistente. Este velo las protege de la amnesia total que acompaña la reencarnación, permitiéndoles recordar técnicas espirituales de vidas anteriores. Es como si su resistencia inicial funcionara como una clave que mantiene abierto el acceso a conocimientos superiores. Esta conexión mantenida con conocimientos superiores se manifiesta en habilidades específicas. Las almas forzadas a reencarnar pueden realizar lo que los cabalistas llaman invocaciones inversas, técnicas donde en lugar de llamar a entidades espirituales, las repelen o las envían de vuelta a sus planos de origen. Esta habilidad surge naturalmente de su resistencia inicial, como si llevaran grabada en su esencia la capacidad de rechazar influencias no deseadas. Los grimorios antiguos, esos libros de magia que custodian los secretos más profundos del ocultismo, describen un tipo especial de practicante, aquellos que nacieron con el sello de la resistencia divina. Estos individuos pueden realizar rituales de protección con una eficacia que supera a magos entrenados durante décadas, porque su resistencia natural
funciona como un amplificador de las energías protectoras. En los textos gnósticos se habla de los enviados renuentes, almas que fueron seleccionadas por el pleroma divino para misiones específicas en la tierra, pero que mantuvieron su conexión con la luz original como forma de protección. Estos textos describen técnicas específicas que estas almas pueden usar para mantener su vibración superior mientras cumplen sus propósitos terrestres. Allan Kardec, en sus investigaciones más profundas, recibió comunicaciones sobre lo que los espíritus llamaban encarnaciones de servicio forzado. Estos espíritus explicaron que ciertas almas son enviadas a la Tierra no para su propia evolución, sino para cumplir funciones específicas que requieren una conexión mantenida con los planos superiores. Su resistencia inicial las protege de la contaminación vibracional que podría interferir con su misión. Esta protección vibracional se manifiesta en una sensibilidad extrema hacia las energías negativas, pero también en una capacidad natural para neutralizarlas. Las almas forzadas a reencarnar pueden detectar presencias demoníacas, influencias de magia negra o ataques psíquicos con una precisión que desafía toda explicación racional. Más importante aún, pueden repeler estas influencias usando técnicas que parecen surgir intuitivamente de su interior. Carl Jung documentó casos de individuos que, sin entrenamiento formal, podían realizar lo que él llamaba alquimia psíquica inversa. En lugar de transformar plomo en oro, estas personas podían transformar energías negativas en positivas, neutralizar influencias destructivas y crear campos de protección espiritual alrededor de sí mismos y de otros. Los estudios de parapsicología revelan que las almas forzadas a reencarnar a menudo desarrollan habilidades de psicoquinesis defensiva, la capacidad de influir en el mundo físico para protegerse de amenazas espirituales. Pueden hacer que objetos se muevan para bloquear ataques energéticos, crear barreras electromagnéticas o incluso influir en eventos físicos para evitar situaciones donde serían vulnerables a influencias negativas. En las tradiciones africanas de santería y umbanda, se reconoce a estos individuos como orishás de resistencia, entidades que mantienen una conexión directa con las fuerzas divinas mientras operan en el mundo físico. Estos orishás humanos pueden realizar trabajos de descruzamiento, limpiezas espirituales y protección con una eficacia que supera a practicantes con décadas de experiencia. Pero la habilidad más extraordinaria de las almas forzadas a reencarnar es su capacidad para realizar lo que las tradiciones esotéricas llaman exorcismos silenciosos, sin rituales complejos, sin invocaciones dramáticas. Simplemente con su presencia y su intención pueden hacer que entidades negativas abandonen lugares o personas. Su resistencia natural funciona como un campo repelente que las fuerzas oscuras no pueden penetrar. Esta capacidad surge de una comprensión profunda, casi instintiva, de las leyes espirituales que gobiernan la interacción entre dimensiones. Las almas forzadas a reencarnar mantienen acceso a lo que los herméticos llaman la memoria cósmica, el conocimiento de cómo funcionan las fuerzas universales en todos los planos de existencia. Los maestros sufíes hablan de los derviches del rechazo divino, almas que danzan entre mundos, manteniendo siempre una parte de sí mismas anclada en la realidad superior. Estos derviches pueden entrar en estados de trance donde acceden directamente a técnicas de protección espiritual que han sido olvidadas por siglos. En los monasterios tibetanos más secretos se preservan técnicas específicas para identificar y entrenar a estas almas. Los lamas reconocen que su resistencia inicial no es obstáculo, sino herramienta. Les enseñan a canalizar esa resistencia en prácticas específicas de protección espiritual que pueden beneficiar a comunidades enteras. La tradición hermética habla de los alquimistas involuntarios, individuos que transforman automáticamente las energías negativas con las que entran en contacto. Su resistencia funciona como un filtro natural que purifica las influencias espirituales de su entorno, creando espacios de paz y protección donde quiera que vayan. Esta capacidad transformadora se extiende más allá de la protección personal. Las almas forzadas a reencarnar a menudo se convierten en catalizadores de sanación espiritual para otros. Su presencia
puede activar procesos de liberación en personas que han estado bajo influencias negativas durante años, sin que ellas mismas se den cuenta completamente de su poder. Los registros akáshicos muestran que estas almas fueron estratégicamente colocadas en momentos y lugares específicos de la historia humana, donde su capacidad de resistencia y protección espiritual sería más necesaria. No es coincidencia que muchas de ellas nazcan durante periodos de gran turbulencia espiritual o en lugares donde las fuerzas oscuras están particularmente activas. Tu resistencia inicial, entonces, no es una maldición, sino una bendición disfrazada. Es la marca de un alma que fue elegida para misiones que requieren mantener una conexión consciente con los planos superiores de la existencia. Y es hora de que aprendas a usar esa resistencia como la herramienta espiritual poderosa que realmente es. Ahora que comprendes la verdadera naturaleza de tu alma y el propósito divino detrás de tu reencarnación forzada, es momento de revelarte el secreto más guardado de las tradiciones ancestrales. La técnica de activación de la resistencia sagrada, conocida por muy pocas almas en toda la historia de la humanidad. Esta técnica, llamada el sello del retorno consciente, en los textos arameos más antiguos, fue desarrollada específicamente para aquellas almas que fueron traídas contra su voluntad inicial. No es un ritual de resignación, sino de empoderamiento. Te permite transformar tu resistencia natural en un escudo espiritual activo y en una herramienta de liberación para otros. Los maestros esenios, esa comunidad mística que preservó los conocimientos más puros del cristianismo primitivo, guardaron esta técnica en sus manuscritos más secretos. Según estos textos, encontrados en las cuevas más profundas de Qumran, esta práctica fue enseñada directamente por seres de luz a almas selectas que habían aceptado misiones terrestres difíciles. El primer paso de esta técnica ancestral requiere que reconozcas y honres tu resistencia original. Siéntate en silencio, preferiblemente durante las horas previas al amanecer, cuando el velo entre dimensiones es más delgado. Coloca tu mano izquierda sobre tu corazón y tu mano derecha sobre tu frente. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que tu conciencia se expanda hacia el momento de tu concepción. En este estado expandido de conciencia, permite que emerja la memoria de tu resistencia original. No la juzgues, no la rechaces. Esta resistencia es sagrada porque representa tu conexión mantenida con la pureza espiritual. Siente cómo esa resistencia vibra en cada célula de tu cuerpo, como un hilo dorado que te conecta con tu verdadero hogar cósmico. Ahora viene la parte más poderosa de la técnica, la transmutación consciente. Visualiza tu resistencia como una llama violeta que arde en el centro de tu pecho. Esta llama no consume, sino que purifica. Con cada respiración, permite que esta llama violeta se expanda, creando un campo de protección alrededor de tu cuerpo físico, emocional y espiritual. Los chamanes siberianos llamaban a esta llama el fuego del no querer estar y descubrieron que cuando se activaba conscientemente, se convertía en la protección más poderosa contra cualquier forma de ataque espiritual. Las entidades negativas no pueden acercarse a un alma que mantiene activa su resistencia sagrada, porque representa una vibración que pertenece a planos superiores. Mientras mantienes activa esta llama violeta, pronuncia en voz baja estas palabras en arameo, el idioma que más fácilmente penetra las barreras dimensionales. Ehye Asher Ehye Adonai Elohim Shaddai El Chai. Estas palabras significan «Yo soy el que soy, Señor Dios Todopoderoso, Dios viviente», y activan directamente tu conexión con la fuente divina que te envió a esta misión. Pero aquí viene el secreto, que solo conocían los iniciados más elevados. Después de activar tu protección personal, debes extender conscientemente esa llama violeta hacia el exterior, creando ondas de purificación que beneficien a otros seres. Esta es la verdadera razón por la cual tu alma fue forzada a reencarnar, no solo para tu propia protección, sino para convertirte en un faro de purificación espiritual. Los textos cátaros, antes de ser destruidos por la Inquisición, describían esta técnica como la ofrenda del rechazado. Explicaban que las almas que habían sido forzadas a reencarnar tenían la capacidad única de transformar su resistencia en un servicio cósmico,
convirtiéndose en purificadoras de energías negativas para toda la humanidad. Durante esta expansión de la llama violeta, es común experimentar visiones de vidas pasadas donde tu alma cumplió funciones similares. Puedes ver imágenes de ti mismo como sacerdote en templos antiguos, como guardián de conocimientos sagrados o como protector espiritual de comunidades enteras. Estas no son fantasías, sino memorias auténticas de tu propósito cósmico repetido a través de múltiples encarnaciones. La técnica completa debe realizarse durante 21 días consecutivos, preferiblemente a la misma hora cada día. Durante este periodo, observarás cambios extraordinarios en tu vida. Las situaciones y personas tóxicas comenzarán a alejarse naturalmente de ti, como si tu campo energético las repeliera automáticamente. Al mismo tiempo, atraerás oportunidades y personas que resonarán con tu verdadera misión espiritual. Los maestros sufíes de la Orden Mevlevi documentaron que aquellos que dominaban esta técnica desarrollaban lo que llamaban la mirada purificadora. Simplemente mirando a una persona o lugar con intención amorosa, podían transmitir la energía de purificación, liberando a otros de influencias negativas sin que éstos se dieran cuenta del proceso. Pero la manifestación más extraordinaria de esta técnica es lo que los iniciados egipcios llamaban la transmutación del destino. Las almas que activan conscientemente su resistencia sagrada no solo se protegen de influencias negativas, sino que comienzan a alterar positivamente el curso de eventos a su alrededor, creando sincronicidades que benefician a todos los involucrados. Durante los 21 días de práctica, mantén un diario donde registres los cambios que observes, anota los sueños, las sincronicidades, las intuiciones que recibas. Este registro se convertirá en un mapa de tu despertar espiritual, mostrándote cómo tu resistencia inicial se transforma en un poder consciente de servicio divino. Es importante comprender que esta técnica no elimina tu resistencia, sino que la eleva. Seguirás sintiendo esa conexión especial con los planos superiores, esa nostalgia por tu verdadero hogar cósmico, pero ahora esos sentimientos se convertirán en combustible para tu misión terrestre, en lugar de ser fuente de sufrimiento. Los antiguos manuscritos alertan sobre un fenómeno que ocurre durante la práctica, el llamado de regreso. Entidades de los planos superiores intentarán convencerte de que abandones tu misión terrestre y regreses antes de tiempo. Reconoce estas influencias como pruebas de tu determinación. Tu alma fue enviada aquí con un propósito específico, y solo cuando lo cumplas completamente podrás regresar con honor a tu verdadero hogar. Al finalizar los 21 días, habrás activado completamente lo que los textos herméticos llaman el sello del servicio consciente. Ya no serás una víctima de una reencarnación forzada, sino un guerrero espiritual que eligió conscientemente transformar su resistencia en servicio divino. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué esta técnica no se enseña abiertamente? La respuesta es simple. Solo las almas que fueron forzadas a reencarnar pueden activarla efectivamente. Para otros, sería como intentar usar una llave que no corresponde a su cerradura espiritual. Tu resistencia inicial es exactamente la frecuencia necesaria para que esta técnica funcione. Ahora posees el conocimiento que durante milenios fue guardado en los santuarios más secretos de la humanidad. Tu alma no fue castigada con una reencarnación forzada. Fue elegida para una misión cósmica que requiere exactamente las habilidades que tu resistencia inicial te proporcionó. Cada día que vivas conscientemente esta verdad, cada momento en que uses tu resistencia sagrada para proteger y purificar, estarás cumpliendo el propósito divino que te trajo aquí. Y cuando finalmente sea tiempo de regresar a tu verdadero hogar cósmico, lo harás no como un alma que fue forzada a estar aquí, sino como un maestro que eligió conscientemente servir a la evolución espiritual de la humanidad. Reflexiona profundamente sobre todo lo que has descubierto hoy. Si este conocimiento ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has reconocido en estas palabras la descripción de tu propia experiencia, entonces no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El universo conspiró para que encontraras esta información exactamente cuando tu alma estaba lista para recordar su verdadero propósito. Comparte este conocimiento con aquellos que intuyas que también pueden ser almas forzadas a reencarnar.
Suscríbete a este canal para recibir más revelaciones sobre los misterios más profundos de la existencia espiritual. Y recuerda, tu resistencia inicial no fue tu debilidad, sino tu mayor fortaleza disfrazada.